Muy bien, queridos chicos. Bien, chicos, chicas, señoritas, seguramente el día de hoy ustedes disponen de un poco de su tiempo dentro de las actividades que desarrollan en forma normal, en este caso estudiar y seguramente trabajar, ¿no? Y eso es lo más loable de cada uno de ustedes porque no solamente se dedican a trabajar, sino también a superarse académicamente. Ese es un punto a favor para ustedes. Siempre hay que bregar, hay que seguir adelante con nuestros estudios, culminar, claro, es una parte de nuestra etapa de formación, culminar la secundaria, para luego postular a un centro superior, sea universitario o no universitario, ¿no? Bien, para ello necesitamos estudiar, prepararnos. Y entonces, como tema de introducción, queridos chicos, señoritas, en el área de comunicación, solamente algunas indicaciones que es necesario tener en cuenta. Dime, Marilú, te escucho, hijita. Marilú. Bueno, seguramente levantó la manito por la lista, no pienso. Bueno, igual si hay cualquier cosa, me van contestando. Si hay preguntas, igual levanten la manito y vamos interactuando. Entonces les decía en el tema de que nuestras labores académicas, en este caso el Colegio SANE, básicamente son virtuales, ¿no? Virtuales en la cual a ustedes se les consigna un módulo. También tenemos algunas clases grabadas y en esta oportunidad tenemos clases virtuales, ¿no? En la cual con ustedes, mi persona, el profesor del área de comunicación, el profesor Amílcar, está frente a ustedes para poder absolver unas dudas que se pueden generar. Entonces les decía, como única recomendación, ustedes que estudian y trabajan, o sea, es decir, su trabajo comparte con el estudio y otras actividades en casa, es solamente la siguiente recomendación, y un consejo de una persona que ha caminado quizás más que ustedes, es el tema de lectura, ¿no? El tema de lectura. Es importante, fundamental, el tema de leer. En cualquier momento de nuestras actividades, en horas libres, hay que leer. Obviamente, porque ya llevaron matemática y seguramente en matemática han visto que para entender un ejercicio hay que comprender, digámoslo, la formulación de las preguntas. Y si no tenemos el tema, esa habilidad, ese hábito de lectura, vamos a tener ciertas dificultades. Queridos chicos, lamentablemente nuestro país es un país que lee poco, lo cual nosotros en primer orden debemos motivarnos bastante a la lectura, ¿no? Y en casa quizás alguno de ustedes ya tiene familia, igual motivar a hermano, etcétera, etcétera, para poder motivarlos hacia la lectura. Eso es importante, ¿no? La lectura nos va a despejar muchas cosas que el día de hoy vamos a ver como parte de la introducción. ¿Alguna pregunta, queridos chicos, antes de empezar nuestra clase? ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna digámoslo, situación que se les sugiere, sale en la cabecita, algo que quieren preguntar con confianza, por favor? No me tengan miedo, no soy, mi cara es serio, pero no soy serio. Entonces, con toda confianza, en el transcurso del desarrollo de la clase, como voy a presentar pantalla, ustedes van preguntando. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces voy a presentar pantalla para empezar nuestra clase. ¿Me confirman si se puede observar mi pantalla? Sí, profesor. Muchas gracias. Muy bien, correcto. No, profesor, yo acá no veo el pantallazo. No se ve. A ver, vamos a esperar un momentito, por favor. Puede ser que sea, a ver, alguien quiere ingresar. Un momentito. Bien. Voy a nuevamente compartir la pantalla. Muy bien. Espero que se esté, si no me ven la pantalla, o sea, no está, porque estoy compartiendo ahora, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Por Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Si alguien por menos no logra verlo, se sale de la reunión y vuelve a ingresar para admitirlo y ahí sí se va a ver normalmente. Chicos, muy bien.
Entonces, el día de hoy vamos a platicar de un tema que ustedes ya tienen noción, tienen idea de lo que es lo que estamos hablando, que es literatura. En esta unidad vamos a platicar todo lo que es teoría literaria y que nos va a permitir conocer un poco más acerca de lo que es literatura, ¿no? Muchas veces por ahí se nos plantea la idea, ¿qué es literatura? ¿No? Literatura será ciencia, literatura será artes, literatura será filosofía. ¿Qué es literatura? Entonces, a ver, con sus saberes previos que tienen ustedes, ¿qué es literatura, chicos? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué entendemos por literatura? ¿Qué es literatura? Bien. Ganamos tiempo. ¿Qué decimos literatura en este caso? Dice que literatura es el arte que usa las palabras como medio de expresión. ¿Qué quiere decir esta parte? Es decir, literatura básicamente está englobado dentro de lo que son las 7 artes tradicionales. Reitero, literatura está ubicado dentro de las 7 artes tradicionales. Y serán, profe, ¿cuáles son las 7 artes tradicionales? Por ejemplo, chicos, les voy a pedir que apaguen su micro porque no puedo pagarles acá. Apaguen su micro, no vaya a ser que salga ahí el conversando buscando fierro y perdemos la noción de clase. ¿Sí, chicos? Entonces vamos atentos a esa parte. Entonces decíamos que la literatura es arte, ¿no? En la cual el escritor, el novelista, el poeta va a usar, ¿qué cosa? Las palabras, ¿no? Va a usar las palabras. ¿Para qué? Va a usar las palabras para poder expresarse. Expresar. Pero tiene un solo fin, ¿no? ¿Cuál es ese fin? El fin básicamente es que el fin sustancial es que el artista, el poeta, logre la estética, la belleza con esas palabras. ¿Sí? Con esas palabras. Bien, vamos a seguir. Voy a compartir nuevamente. Pensaba que alguien ingresaba a clases. ¿Qué más decimos de literatura? Decimos de literatura también que el lenguaje, en este caso, y el mensaje son importantes para trasuntar, en este caso, el lenguaje, ¿no? ¿Qué decimos más? Los autores dicen que crean mundos imaginarios usando un lenguaje cuidado. Es decir, un poeta, un novelista crea mundos imaginarios, mundos distantes que nosotros no conocemos. Y como nosotros como lectores nos va a trasuntar a esos lugares en la cual vamos a conocer cosas que no está en nuestra realidad, sino está en la imaginación del escritor, del autor. Estamos, a ver, me parece que siguen ingresando. Un momentito, por favor, disculpen, chicos. Por favor, le voy a pedir su comprensión. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué más decimos de literatura? En este caso, que existe 2 tipos de literatura. Una forma oral que se transmitió o que se desarrolló desde inicios de la humanidad, ¿no? Cuando el ser humano desarrolló el lenguaje y se comunicaba en forma oral, ¿no? En la que se transmite a viva voz. Ejemplo, los griegos, ¿no? Los griegos que más o menos en el siglo VIII, ¿qué más tenemos? Otra arte, en este caso es la pintura, ¿no? La pintura. La pintura es considerada también una de las artes tradicionales en la cual el artista básicamente va a trasuntar los, digámoslo, los elementos que corresponden a una pintura clásica, ¿no? Por ejemplo, la pintura de... ¿Quién no ha visto la pintura de la Gioconda, ¿no? O de la Última Cena, de Miguel Ángel Borinotti, de Leonardo da Vinci, etc. Ahí tenemos 2 artes. Música, tenemos pintura. Otra arte es la escultura, ¿no? La escultura, por ejemplo, en nuestro país, acá en Ancash, en Huaraz, está cerca las ruinas de Chavín, en la cual, por ejemplo, vamos a encontrar la escultura del Lanzón de Chavín, de la Estela de Raimondi, etcétera, etcétera. Eso es arte también, la escultura. Es otra de las artes. Otra arte es la arquitectura, ¿no? La arquitectura es otra de las artes.
En este caso, por ejemplo, las pirámides de Egipto, Machu Picchu, etcétera, etcétera, son artes, en este caso, que corresponden a la arquitectura. ¿Qué más tenemos? Tenemos también, en este caso, a la literatura, sería otro elemento. Luego tenemos como sexto elemento a la danza, ¿no? Y por último, al arte que ha avanzado mucho en estos últimos años, que es el cine, ¿no? Estas son las 7 artes tradicionales. Ya, chicos, entonces, ahí vamos con la interrogante, con la premisa. ¿Por qué es importante la literatura? ¿Para qué nos sirve a nosotros la literatura? Seguramente ustedes se han preguntado muchas veces, yo también cuando era estudiante me preguntaba, ¿para qué leemos tanto? ¿No? ¿Qué logro con leer? Hay varios, digámoslo, ventajas que nos da la lectura de una obra literaria o cualquier texto, ¿no? Puede ser un texto religioso, filosófico, académico, científico, etcétera, etcétera. Pero si hablamos del ángulo literario, texto de literatura, cualquier obra literaria, sobre todo nos ayudan algunos aspectos que ustedes deben conocer, queridos muchachos, queridos alumnos. ¿Cuáles son esas ventajas que nos da la lectura de una obra literaria? En primer orden, la capacidad de concentración. Es decir, una persona que lee tiene buena concentración. Eso es indudable. Indubitable. Por ejemplo, ustedes han tenido clase de matemática y por ahí, si estamos atentos a la clase, concentrados, excelente, entendiste el ejercicio que desarrolló la profesora. Pero si no tenía nada claro, no tengo nada establecido, pues lamentablemente surgen situaciones que no son pertinentes, no están acordes, ¿no? Entonces, una ventaja es la lectura de obra literaria, es la capacidad de concentración. ¿Qué más? ¿Quién más nos da la literatura? La ortografía. Muy bien, mejora la ortografía. Correcto, mejora la ortografía. ¿Qué más nos da la literatura? Comprender y entender. Muy bien, comprender y entender realidades que nosotros no conocemos. Correcto. ¿Qué más? ¿Alguien más puede participar, por favor? Participen, chicos. ¿Qué más? ¿Solo será eso? Aprender nuevas cosas también. Aprendemos nuevas cosas, conocemos nuevas realidades, nuevos contextos. Correcto. Obtener más conocimiento de las cosas. Para conocer, adquirir conocimiento. Claro que con la lectura adquirimos conocimiento. Indudable, es correcto. ¿Qué más? ¿Alguien más se anima a platicarnos? También aprendemos, cuando leemos, por ejemplo, aprendemos también nuevas letras de forma de hablar, de expresar palabras de forma diferente escritas. Muy bien, eso se llama léxico, ¿no? Es decir, una persona que lee tiene un léxico sinónimo de vocabulario bastante amplio, un bagaje lexical amplio. Entonces, ese alumno no va a tener ninguna dificultad para comprender textos, digámoslo así, palabras rebuscadas o palabras científicas. No va a tener ninguna dificultad. Estamos entonces, eso es importante tener en cuenta, queridos chicos, en este punto, ¿no? En caso de nosotros que de alguna manera desarrollamos la literatura. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar, queridos alumnos? A ver, Marita levantó la mano. Nos hace desarrollar nuestro pensamiento y personalidad. Claro, obviamente una persona que lee desarrolla su personalidad. Eso es importante, que cuando nosotros vamos a leer nos vamos a formar una idea, una noción, y eso nos define como personas que somos. Entonces, eso es importante, queridos chicos, tener en cuenta. Y otros aspectos más que les voy a decir. Por ejemplo, queridos alumnos, Alvin Toffler, que es digámoslo así, una persona muy conocedora, decía que la persona que lee soluciona problemas.
soluciona problemas. Muchas veces, seguramente a todos nos ha pasado, hemos tenido problemas, dificultades, digámoslo así, de la vida, ¿no? Cotidianos, y no podemos solucionar los problemas, no lo podemos solucionar. Se nos hace un mundo solucionar esos problemas, pero con la literatura nos ayuda a absolver los problemas. Esa es otra de las ventajas. Otra ventaja, queridos chicos, es con la literatura, básicamente nos va a permitir, en este caso, desarrollar lo que decía la concentración más la imaginación, ¿ya? Es decir, una persona que lee tiene buena concentración y desarrolla su imaginación, porque ustedes saben, cuando han leído seguramente un cuento, etcétera, etcétera, se han imaginado, ¿no? Han acompañado. Y al desarrollar esa habilidad, de alguna manera, estamos desarrollando la imaginación. Y ojo, chicos, los grandes científicos, los inventores del auto, del laptop, del celular, etcétera, etcétera, esos científicos han desarrollado su creatividad, su imaginación. Si no han sido imaginativos ni creativos, difícilmente hubiéramos podido avanzar en la tecnología. Entonces, una persona que lee tiene desarrollada la imaginación y la creatividad. Eso créanme, por favor, eso ténganlo por seguro que es así. Ahora ustedes saben que hay competencia en todos los campos de la vida, en el trabajo, en el estudio, etcétera, etcétera. Hay competencia. Y si no estamos preparados para solucionar un simple problema, que debemos desarrollarlo, debemos solucionarlo de forma creativa, lamentablemente, nos salimos de, digámoslo, como unas personas que no estamos operativos para solucionar ese tipo de problemas. Bien, ese tema como tema de introducción. Ya chicos, de lo que es literatura, ya más o menos es la noción. Y el día de hoy vamos a adentrarnos algo más específico, algo más concreto de lo que nos convoca esta reunión, esta sesión. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy en síntesis? Es de la literatura peruana, ¿sí? Literatura peruana. Ustedes saben que la literatura peruana, ojo, este tema sí ya viene netamente del módulo, para tomarlo en cuenta. Vamos a platicar desde un inicio, ¿no? Desde literatura quechua, pasaremos a literatura conquista, literatura emancipación, literatura republicana, costumbrismo, romanticismo, realismo, luego veremos la literatura del siglo XX con el modernismo, simbolismo, vanguardismo, hasta llegar al siglo XX, ¿no? Entonces, vamos a empezar a platicar de lo que es la literatura quechua, incaica, o también denominado literatura prehispánica. ¿Ya, chicos? ¿Qué entendemos por literatura quechua? Dice que se debe hacer una aclaración que la literatura quechua no es sino literatura incaica, sino que la literatura incaica es la prehispánica. En cambio, la quechua es prehispánica de la colonia de la República, incluso hasta nuestros días, ¿no? La literatura quechua. Es decir, cuando hablamos de la literatura quechua, desde la época incaica hasta ahora se sigue desarrollando la literatura quechua. Pero la literatura incaica es antes de la llegada de los españoles, o sea, antes del 1532. Eso como referencia a conocer de lo que nos pueden decir entre literatura quechua o literatura incaica o también denominado prehispánica, ¿no? Bien, entonces pregunto, a ver chicos, les voy preguntando. Los incas, nosotros somos peruanos, quizás tenemos también estudiantes que no son peruanos, pero ya tienen una idea de que los incas es la civilización que se desarrolló antes de la llegada de los españoles. Les pregunto, ¿los incas hicieron literatura? ¿Qué dicen, chicos? Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien. Y les pregunto, ¿los incas? Correcto. Y les pregunto, ¿los incas sabían leer y escribir? No, profesor. No, profesor, solamente a través de los dibujos que hacían. Muy bien, correcto, chicos. Ustedes son
Excelentes alumnos, ¿ah? Muy bien, porque yo eso incluso he preguntado a mis alumnos así en forma presencial en los colegios que trabajo, y me dicen, sí, profe, los incas se escribían. No. ¿Cuándo has visto a Manco Cápac o a Mama Octo escribiendo, o a Atahualpa escribiendo? No. Los incas, muy bien por ahí, les felicito, queridos chicos, los incas no escribían, no conocían la escritura fonética. Eran, profe, entonces, ¿cómo hacían literatura? En forma oral. A través de los dibujos, profesor. También los dibujos, pero sobre todo en forma oral. Serán, profe, entonces, para hacer literatura, ¿hay que ir a una universidad, a un instituto? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Para hacer literatura, para escribir una obra, ¿tengo que ir a una universidad, a un instituto? No, profe. Sí. No necesariamente. ¿Ustedes han escuchado de José Carlos Mariátegui? Sí. Sí, profe. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, que es un ensayista peruano, él solo estudió hasta cuarto de primaria. Y se dirán, profe, ¿y cómo escribió? Ahí está, ¿no? O sea, para hacer literatura no necesariamente tenemos que ir a una escuela, a un colegio, a una universidad. Claro que tenemos que saber, sí, pues escribir, ¿no? Tenemos que saber. En este caso hablamos de los incas. Los incas hacían netamente, como no tenían escritura, no escribían, obviamente si no había escritura no podían leer. La literatura la hacían en forma oral, hablaban, ¿sí? Hablaban en su lengua, en quechua. A ver, yo sé que acá ustedes son de distintas partes de nuestro Perú. Les digo un poema inca, un poema quechua. Si alguien sabe, me traduce en español. A ver, escuchen, chicos. Digo, Kaillayapi, Puñunqui, Samusac Chaupituta. ¿Alguien entendió? Ojo, es poesía incaica, es de los incas. ¿Alguien entendió? Kaillayapi. ¿Profesor, lo puede repetir? No lo entendí bien. Repito. Kaillayapi, Puñunqui, Samusac Chaupituta. ¿Alguien entendió? Profesor, aquí duerme hasta medianoche. Ah, va, muy bien, cerquita. Cuando No, dice, profesor. fíjense, chicos, cuando dice Kaillayapi, quiere decir aquisito al cantito. Puñunqui es dormirás. Samusac, yo vendré. Chaupituta, medianoche. ¿Sí? Entonces, en español diríamos, aquisito al cantito, dormirás, yo vendré medianoche. Y ese, fíjese, un pequeño poema que los incas lo desarrollaban, básicamente para poder enamorar. Y ese es el fin de la literatura, el fin estético. Aparte que nos entretiene, es hermoso escuchar un poema que alguien te diga así, ¿no? Ah, bueno, a ver otro poema, incaico, ¿ya? ¿Qué es más bonito que la que les he dicho? Ese poema dice así, ya no está en quechua, está en español, pero también es incaico. Dice, mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Si eres viuda, a ver por si acaso. Reitero, ¿ya? Mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Si eres viuda, a ver por si acaso cómo nos va. Por ejemplo, ¿no? Corto. Entonces, para hacer literatura, chicos, no necesariamente vamos a una universidad. Un campesino que nunca ha ido al colegio le puede decir cosas bonitas a su esposa, cosas bonitas, hermosas, y ya está haciendo literatura. Así, nosotros, ustedes, todos nosotros, consciente o inconscientemente hacemos literatura con los seres queridos, con nuestros, quizás algunos de ustedes ya tienen sus enamorados, tienen sus parejas, tienen hermanos, tienen con papá, mamá, hacemos literatura. Sin querer, queriendo, como se dice, ¿no? Entonces, los incas hacían literatura, chicos, eso que quede claro, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características de la literatura incaica? Dice que estamos hablando de una literatura que era acompañado de danza y canto. Los incas, cuando hacían su literatura, lo acompañaba
la danza, o sea, bailaban y cantaban al son de la música. Recuerden que los incas, la actividad más importante de los incas fue la agricultura. Y cuando hacían sus actividades agrícolas, pues lo acompañaban un grupo de músicos en la cual tocaban su pututo, su antara, etcétera, etcétera. Y otro grupo danzaba al final de la faena, ¿sí? Al final de la faena. ¿Qué más? Dice, mostrará como una necesidad del hombre en su manifestación, por ello que la podríamos considerar oral. ¿Está claro, chicos? Es decir, la literatura incaica es oral, no existía un soporte determinado, se transmitía de generaciones a generaciones. Es decir, como era oral, no había quien escriba. Pues, por ejemplo, ustedes todos hemos leído, nos han contado la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, por ejemplo, que habla de la fundación del Imperio Incaico. Y eso hasta 1539 solamente se mantuvo en forma oral. Es decir, papá le contaba a su hijo, ese papá más adelante le contaba a su nieto, a su bisnieto, así. Se ha mantenido hasta ahora. Y seguramente algunos de ustedes, seguramente Dios mediante los que viven sus abuelos o sus bisabuelos, todavía se da esa costumbre de contar historias que no están en los libros, cuentos que no están en los libros. Lamentablemente ahora sí, los nuevos jóvenes, ya nos olvidamos de contar. Seguramente quizás alguno de ustedes se sienta en mesa y cuenta una historia, un cuento de sus padres. Raros son ahora, la mayoría estamos engolosinados con el señor celular, ¿no? Nos quita el tiempo. Ya hasta almorzamos cada uno con su celular. Es la cosa que no debe ser así, ¿no? Entonces, una característica de la literatura incaica es oral, es decir, se transmitía a través, en forma hablada. Los incas llamaban el famoso runasimi, hombre que habla. Otra característica de la literatura incaica es anónima, ¿sí? Anónima. Es decir, que no existe autores conocidos. No hay ningún autor en la época incaica. Ninguno de los cuentos, mitos, leyendas, poemas, no hay autor. Serán, profe, ¿por qué no hay autor? Porque cuando declamaban un poema, como les he dicho, Cayayapi, Puñunqui, Samusac, Chaupituta, no ponía autor, pues. Simplemente se reproducía y se perdía el autor. No había un soporte, ¿no?, para mantener el autor. ¿Qué más? Otra característica es colectiva. Quiere decir que la literatura lo creaba todo el pueblo, en conjunto, sobre todo en sus actividades cotidianas, en el Aini, el Minca, el Mita, ¿no?, que eran actividades propias de los incas. Otra característica de la literatura incaica que es cosmogónica, ¿no? Cosmogónica. Ustedes dirán, profe, ¿qué es cosmogónica? Dice la idea del universo dividido en tres mundos. Los incas consideraban el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo de acá, y el Uku Pacha, el mundo de abajo, el mundo de los infiernos. Es la famosa tríada, lo que nos habla también el cristianismo, ¿no? El cielo, la tierra y el infierno. Entonces, esa forma de concebir el mundo, el universo, también los incas lo tenían, por eso es cosmogónica. Otra característica, en este caso, bueno, lo decía, ¿no?, el Hanan Pacha, el mundo de arriba, donde se habitan los cuerpos celestes, el dios Sol, que es el dios supremo. Dios Inti Tixi Huiracocha, es el dios supremo de los incas, el dios Sol. Ya, reitero, su nombre y apellido. Inti, Tol, Inti en quechua es Sol, Inti Tixi Huiracocha. Sí, por ahí no te vayan a preguntar, dime, ¿quién es el dios de los incas? El dios Sol, pero no, pero Sol, así no. Es Inti Tixi Huiracocha. ¿Sí? ¿Qué más? El Kai Pacha, que es el mundo intermedio, donde nosotros habitamos, ¿no?, los seres vivos en este mundo tan hermoso, también tan duro, pero ¿sí? Mientras que en el pueblo, o sea, en el pueblo donde vivía la gran mayoría de los incas, quienes hacían literatura eran los famosos arabicus. Pregunta del módulo, ¿eh? Los arabicus, esos son los que hacían literatura en el pueblo, en la época incaica. Estos arabicus hicieron básicamente poesía.
lo que les decía hace momentos atrás, mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo, si eres casada, sigue tu camino, y si eres viuda, a ver por si acaso. Eso hicieron los famosos arábicos, que eran poetas del pueblo, mientras los amautas eran los filósofos de la nobleza. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta a esta primera parte? ¿Alguna pregunta? Hola. No, ¿Me oyen? profesor. ¿Me oyen? ¿Me No. escuchan? No voy. Muy bien. No se distraigan, no se distraigan. Yo sé que pues igual van a hacer muchas cositas, a hacer almuerzo, etcétera, etcétera, pero siempre atendiendo lo que hacemos, ¿ya, chicos? Vamos con las clases. Hemos dicho que la literatura estaba dividida en la literatura cortesana, o sea, la literatura de la nobleza, y la literatura popular del pueblo, ¿no? Hemos dicho que la nobleza lo realizaban los amautas, ¿no? Que eran los filósofos. ¿Qué más? Que la manifestación de un gobierno teocrático, la corte imperial supervisaba el trabajo de los amautas, ¿no? Y en ese caso resaltaba la alegría de las fiestas agrarias y religiosas. Mientras que en la literatura popular quienes lo realizaron eran los famosos arabicus que hemos indicado, que era una manifestación de la comunidad del Ayllu, o sea, la familia, ¿no? En este caso simbolizan los sentimientos y anhelos comunitarios en sus diversas actividades. Aquí estaban todas las actividades agrícolas, amorosas, sentimentales. Mientras acá, sobre todo, fiestas agrarias, como el Inti Raymi, ¿no? Que es la fiesta más grande del Tahuantinsuyo de los incas. Y todas las actividades vinculadas a los mitos y leyendas, ¿no? ¿Qué más de la literatura cortesana? Exalta, dice, las hazañas heroicas y legendarias, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, en el mito del dios Huiracocha, el mito dice que, por ejemplo, el dios Huiracocha resurgirá entre las espumas del mar, ¿no? Entonces, esa creencia se tuvo hasta 1532, cuando Pizarro salió de Tumbes, salió del mar y todos los incas creyeron de que Pizarro era el dios Huiracocha. Y por eso nos ganaron, pues, los españoles, ¿no? Mientras que la literatura popular, el arábico, transmitía su creación acompañado con la música. La música siempre estuvo vinculada como actividad. Los incas siempre trabajaban con alegría, ¿no? Nunca trabajaban, pues, solos. Era un trabajo comunitario. Es decir, por ejemplo, todos nosotros que somos ahora veintitantos, hoy ya trabajan mi chacra, mi tierra, y todos ustedes tienen que venir, pues, a trabajar mi tierra. Cocinaban, y los varones a chambear, como se dice, a trabajar, a cultivar la tierra, ¿no? Y al final de la tarde había, pues, fiesta. Todos bailaban. Ojo, y el baile, los incas, no era tú bailas conmigo, si tú bailas con el otro me pongo celoso, no. El baile era, todos bailaban al son de la música, sin pareja, no era de dos. Esa pareja, el baile de dos ya nos han traído los españoles. Los incas bailaban al antojo por todos lados, ¿no? Sin pareja. Chicos, entonces las actividades agrícolas de los incas era, pues, una fiesta. Entonces, ¿quién no quería ir, no? Vamos a trabajar y luego el trabajo y fiesta. Pues sería agradable, ¿no? Bien, ¿qué más? La literatura cortesana dice manifestación y eliminación de sus dioses. A ver, ¿cuáles son los principales géneros incaicos? Chicos, están ahí, ¿no? Me atienden, por favor, atención. Sí, estamos acá. Muy bien, queridos chicos, gracias, señorita. Muy bien, ¿cuáles son los principales géneros incaicos? Los incas solo han desarrollado 3 géneros, solo 3 géneros: el género lírico, el género épico y el género dramático. Sí, por favor, esos 3 géneros. ¿Cómo dice, profesor? ¿Puede repetir, por favor? Apagamos el micro, ¿alguien tiene el micro prendido? Ya, ahora sí, decía que los incas solo desarrollaron 3 géneros literarios, solo 3. De los 5 que son, recuerden que los 5 géneros son el género épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Son los 5 géneros. De esos 5, los incas solo desarrollaron 3. El género lírico, que vamos a ver ahora, el género épico y el género dramático. Chicos, esos 3. Entonces decimos que el género lírico dice que es la información
según la información de los cronistas, o sea, los españoles, no señalan que existe o la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, a los que se denomina o se denominaba los famosos arabicus, no se olviden esto, arabicus, tema de cultura general. Así podemos distinguir las siguientes especies. Es el género lírico, ya saben, género lírico es poesía lírica, en la cual el poeta expresa sus sentimientos, no lo que está afuera, sino lo que está dentro de él, ¿no? Y esos poetas fueron los famosos arabicus y desarrollaron estas especies. Por ejemplo, el jaili, ¿no? El jaili es la oda principal, es una oda, es una especie lírica, ¿no? En la poesía quechua, que significa canto de triunfo, de entusiasmo y de alabanza, principalmente a los dioses, ¿no? A los dioses. También existieron los ailis de carácter agrícola y militar. ¿Sí, chicos? Eso básicamente de la nobleza incaica. Mientras en el pueblo estaban los famosos jarawis o el jarawi. ¿Sí? ¿Qué era el jarawi? Es poesía amorosa, el canto del amor, del sentimiento puro, delicado, con actitudes de alegría, dolor, y en ningún momento admitía expresiones fuera de lugar o malintencionadas. ¿Sí? Los famosos jarawis, que es lo más conocido en los incas en la poesía incaica. ¿Qué más tenemos? El aymoray, que era un canto a la tierra y se daba preferencia a los labores dedicadas a la siembra y a la cosecha, ¿no? Ya saben que la agricultura fue la principal actividad de los incas. ¿Qué más? El huancataqui. Los incas solían, dice, cantar a sus animales más preciados, por ejemplo, el zorro, el picaflor, la llama, el cóndor. Profe, ¿cómo van a cantar el zorro? Sí, al zorro, al puma también. ¿Qué más? El urpi. Ojo, urpi significa paloma. Y la paloma, los incas al urpi le decían a su esposa, ¿no? Por ejemplo, mi urpi está preparando ahorita mi almuerzo, o sea, mi paloma, mi esposa, mi mujer. El urpi simboliza la mujer, ¿ya, chicos? Urpi significa la paloma, hermoso canto a la amada, a quien se le aparenta, ¿no? O emparenta con la palomita. Es un poema elaborado con gran ternura. Cuando dicen alguna vez han escuchado palomita, mi dulce palomita, ¿dónde estás? Esa palomita es la esposa, la mujer, ¿no? Recuerden que la mujer es fuente de inspiración de todos los poemas. Sin mujer no habría poesía. Es decir, en síntesis, la poesía es símbolo de, la mujer es símbolo de poesía. Y chicos, otra, digamos, especie del género lírico, el ayataki, su mismo nombre dice ayataki. Canto que simboliza dolor y muerte, era de timbre fúnebre y solo se entonaba en los días pesarosos, cuando fallecía algún familiar, ¿no? Luego vamos con el género épico. El género épico. Vamos, chicos, nos quedan 10 minutitos más, un pequeño esfuerzo, siempre estar motivados para nuestras clases. Bien, el género épico dice que se compone de mitos y leyendas, ¿no? En los que se desfilan actividades o deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que figuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de los españoles. Es decir, en el género épico encontramos todos los mitos y leyendas. Algunos sí lo conocen ustedes, quizás algunos no. Por ejemplo, ¿qué mitos y leyendas tenemos en la sierra? En la sierra peruana, incaica, obviamente, ¿no? La más conocida leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Sí, chicos? Creo que todos lo sabemos. Y no creo que alguien me diga, profe, yo no sé. Ahí sí. Luego tenemos el mito de los hermanos Ayar, o también también llamado el mito de Pacaritampu. Es lo mismo, el de los hermanos Ayar o de Pacaritampu es lo mismo, ¿sí? Luego tenemos los mitos y leyendas costeños, que se desarrollan en la costa incaica, ¿no? El mito de Huiracocha, el mito de Pachacamac, el mito de Con, el mito de Nailam, entre otros mitos más. Bien, en síntesis vamos a platicar la obra más importante de la literatura incaica, que es Ollantay, ¿sí? Ollantay.
Ollantay es la mejor obra incaica en la que está escrito en el teatro, o sea, el género dramático, ¿no? El autor, ya hemos dicho, generalmente es anónimo. El género dramático, la especie es drama, y el número de actos son 3 actos. Con lo que respecta a las teorías del origen de la obra Ollantay, chicos, eso sí hay que tener en clarito, la obra Ollantay es la obra, digamos, más conocida en la literatura incaica, es la más conocida. Si te hablan de Ollantay, Ollantay vincúlalo a los incas, ¿no? Pero hay teorías sobre su origen de la literatura incaica. Por ejemplo, la literatura incaísta o prehispánica de Juan Sebastián Barranca, Gabino Pacheco Segarra. Será, profe, ¿qué dice la teoría incaísta? Dice que la obra Ollantay fue creada y compuesta en la época incaica, ¿sí? Mientras que dice la teoría hispanista, que la obra Ollantay ya no fue creada en la época incaica, sino fue creada en la época española, o sea, con la llegada de los españoles. Profe, entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, chicos, es la tercera teoría, es la que tiene mayor aceptación por los críticos literarios, la teoría ecléctica. Que esta obra, la obra Ollantay, fue creada en la época incaica, pero fue estructurada y escribida ya de la tradición oral, ya en actos, en cantos, que es característica ya de la literatura española. Entonces, esa es la teoría que tiene mayor aceptación. Reitero, creada en la época incaica, y ya con la llegada de los españoles cogieron el lapicero y plasmaron ya en estructura de cantos y actos. ¿Sí, chicos? Bien. ¿Cuál es el tema central de esta obra? El tema central es el poder y el amor, ¿no? Temas secundarios, la traición, como siempre la traición, la valentía, la guerra. Acá están los personajes, ¿no? Personajes, tenemos a Rumiñahui, Orco Oranca. Ojo, Rumiñahui es general del Hanansuyo, del Cusco, de Alto Cusco, como se llama, ¿no? Orco Oranca es general de Ollantay, de Ollanta. Wilcauma es el sacerdote. Pitusaya es la doncella de Imazumac. Mama, ojo acá, no sé si verá mi puntero, pero se dice Mama Kaka. Y Mama Kaka no es Mama Kaka, ojo, así, profe, ¿qué está hablando usted? Mama Kaka. ¿Y qué es Kaka en quechua? Es piedra. En un libro va a encontrar como Mama Kaka o Mama Ranra o Mama Rumi, que es lo mismo, ¿ya? Que es la que gobernaba el Acliahuasi. ¿Qué más tenemos acá? Otro personaje es Pachacútec, es el inca de esa época, y padre de Cusicoyur. Tenemos a Tupac Yupanqui, el hermano de Cusicoyur, que también fue inca. Ollantay, Cusicoyur, que es hija de Pachacútec, y Mazumac es hija de Ollantay y Cusicoyur. Bueno, un poco para entender de qué trata esta obra, ¿ya, chicos? ¿De qué trata esta obra? Esta obra se trata del general Ollantay, que se enamora de Cusicoyur, la hija de Pachacútec. Es decir, Ollantay era un general, un militar del antisuyo, y se enamora de la hija del inca, de Cusicoyur, se enamora. Obviamente, Ollantay no podía casarse con la hija de Pachacútec. ¿Por qué? Porque Pachacútec era la nobleza y Ollantay era pues un plebeyo, era del pueblo. Entonces, nada permitió casarse. Pero Ollantay, atrevido, ¿no? Va a pedir la mano de Cusicoyur. ¿Qué más dice? El inca, aún conociendo la barrera que existe entre la nobleza y el privilegio, con la nobleza de sangre, a causa del rechazo mostrado por Pachacútec, Ollantay, cuando le dice, bueno, ¿qué hace Ollantay? Ollantay dice, quiero casarme con tu hija. ¿Y qué le dice Pachacútec? No, este matrimonio no será porque tú no eres de mi clase, eres del pueblo. ¿Y qué dice Ollantay? Se rebela contra su jefe, contra Pachacútec. Se rebela. Y existe una dura batalla que se prolonga a través de años. Pero, ¿qué había pasado ya, chicos? ¿Qué había pasado? Ya Pachacútec, Ollantay, ya había hecho su travesura con Cusicoyur. Profe, ¿cómo travesura? Es que ya estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Pero para que Cusicoyur no se escape con Ollantay, Pachacútec lo encierra a su hija en el Acliahuasi. Lo encierra. El Acliahuasi es el templo de las vírgenes del sol.
está en Cusco, lo que es actualmente la Catedral de Cusco, ahí se encontraba el Acliahuasi. Entonces, lo encierra, pero Pachacuti era un inca viejito, ¿no?, de edad, muere. Cuando muere, ¿quién le asume, le reemplaza a su hijo Tupac Yupanqui, el inca Tupac Yupanqui? Y Tupac Yupanqui sabía que Ollantay era un inca rebelde, pero no sabía las causas. Así que Tupac Inca Yupanqui va a formar una treta, o sea, le va una trampa a Ollantay para capturarlo y castigarlo, ¿no?, por su insanía, cómo se puede rebelar contra el Inca. Y así que forma una treta para tomarlo a Ollantay. Mientras que Tupac Yupanqui, el nuevo Inca, va a visitar al Acliahuasi y encuentra, ya saben ustedes a quién encuentra a su hermana, a Cusi Coyur, ¿no? A Cusi Coyur la encuentra encerrada y escucha los lamentos de una niña. ¿Y quién era la niña? Era Ima Sumac. ¿Y quién era Ima Sumac? Era la hija de Ollantay y Cusi Coyur, y había nacido en el Acliahuasi. Entonces, cuando Tupac Yupanqui le dice, vamos a ver ¿por qué lloras? La niña le dice, quiero ver a mi mamá. ¿Y quién es tu mamá? Y cuando saca del encierro, lo lleva en su madre, y su madre a Cusi Coyur, y le encuentra a su hermana. Le dice, ¿y tú qué haces acá? Y le empieza a contar, ¿no? Bueno, nuestro padre me encerró por haberme enamorado de un plebeyo. Y ese plebeyo Ollantay. Bueno, a los que habían mandado a capturar a Ollantay lo capturan y lo llevan delante del nuevo Inca, de Tupac Yupanqui. ¿Y qué hace? Tupac Yupanqui le perdona a Ollantay y permite que se case con su hermana, con Cusi Coyur, ¿no? Esa es básicamente la historia de amor, ¿no? Entonces, ya encontramos acá a Pachacute con un Inca inflexible, duro, mientras su hijo Tupac Yupanqui era un Inca más o menos así como tu profe de comunicación, era bueno, magnánimo, generoso, y permite que se case su hermana con Ollantay. Eso es en síntesis, queridos chicos, de esta obra. Bueno, exactamente estamos terminando la hora. No sé si tienen alguna pregunta, queridos alumnos, alguna duda, por favor, con toda confianza. Pregunten, por favor. No tengan temor. Marita, ¿alguna pregunta, Marita? Nada, profesor. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien, queridos chicos. Muy bien, muy bien. A ver, cualquier cosita en la duda de los módulos, van a ir consultando, van estudiando. Como lo vuelvo a decir, le vuelvo a recalcar, por favor, queridos chicos, lean. Por favor, es como un favor. ¿Ya? Lean. En cualquier momento lean, en tiempo libre lean, y eso nos va a permitir tener una noción más amplia de la literatura. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su gentileza, su atención y su predisposición para aprender, ir mejorando nuestro aprendizaje, y les agradezco a ustedes que tengan un bonito día, pásenlo una bonita tarde, y ya nos encontramos en otra sesión. Muchas gracias y hasta pronto, queridos chicos y chicas del cuarto año. Ya, profesora. Muy bien, chicos, felicidades, que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana. Chao, cuídese. Hasta luego. Ya nos vemos. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, Mari, cuídese. Muy bien, hasta luego, Katia, hasta luego, Albina. Felicidades. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Chao, Hilda, nos vemos. Chao, Tania, felicidades. Hasta luego, profesor. Hasta luego, María. Bonito día. Muy bien, Reinita, felicidades.